8:36, ya estamos ya de vuelta y de vuelta con todo el análisis que hay tanto por analizar con Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, que está con nosotros aquí en el estudio, y ahí a la distancia, pero muy presente, Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola Cristóbal. Hola Claudio. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Dónde estás Te tú? vemos en una selva, pero eso debe ser virtual, ¿o no? Sí, como bajo el pasto. El fondo pantalla nomás. Sí, pero es como un fondo de pantalla, sí, claro. En el sur. Sí, estoy en el sur. Ya, Ay, qué rico. ¿Pero está lloviendo? No. ¿No? Ah, porque dicen que va a llover para el 18 por allá. Oye, no sé en qué parte del sur estás. Partamos por la entrevista de Manuel Monsalve y después vamos por las encuestas y un poco la estela que deja las elecciones, porque no todas son muy parejas en términos... Así es. ¿no es cierto? O sea, no sé si contradicción es la palabra, pero hay están información en el muy margen, distinta. suben, bajan, pero en el caso de Manuel Monsalve, la entrevista que dio ayer en La Tercera, a casi un año de lo que significó, ¿no es cierto?, este caso que, ojo, no es solamente algo que le pasó y que puede haber sido dramático en la vida de la presunta víctima del señor Monsalve, sino que para el gobierno esto marcó un antes y un después en el gobierno. Esto fue realmente una crisis política de marca mayor para el presidente Boric y para su comité político. Pero ¿cómo vieron? ¿Les sorprendió algo nuevo de la entrevista a Manuel Monsalve? Fue como, wow, esto no lo... ¿Cómo lo ven? Claudio Alvarado. Claro, se trata de un caso que tiene muchas aristas porque está el drama de la presunta víctima, la situación del propio Monsalve, que al no haber dado nunca una entrevista de este tipo también entrega nuevas luces, pero desde el punto de vista político, a mí me parece que lo más significativo, lo que eventualmente puede dar pie a mayor discusión, es algo que la propia Tercera, que es el medio cierto donde apareció la entrevista, sí, luego publicó en una nota aparte y se refiere a las contradicciones, al menos tensiones evidentes, entre algunas de las cosas que dice Monsalve y lo que fue la versión de la moneda. En fin, sabemos que la moneda también tuvo mucha dificultad al manejar este caso, pero como titula esta misma nota de La Tercera, ¿cierto? Comillas, me preguntaron qué iba a decir y fue lo que dije, como citando a Monsalve, por supuesto es una cuña de Monsalve, y cómo eso pone en tensión el tipo de aproximación que intentó levantar la moneda, y en fin, todo lo que comentamos después de esa fatídica conferencia de prensa del presidente Boric el 18 de octubre, a propósito de hasta qué punto quedaba en tela de juicio su carácter de gobierno feminista, con independencia de eso, lo mal que se había manejado. Yo creo que la entrevista de Monsalve, vista solo desde ese ángulo, vuelve a levantar lo ingrato que ha sido todo esto para la moneda, y lo que me parece a mí que es lo central, y es que va a despertar probablemente no solo críticas de la oposición, sino que también desde la interna del gobierno, porque obviamente que dado los propios mensajes, dado el propio estándar que había levantado la nueva izquierda al llegar al poder, sus bases, supongo, habrían esperado un manejo un tanto distinto. Creo que todo eso vuelve a reflotar a partir de la entrevista de Monsalve y en particular de lo que cuenta en relación a cómo se relacionó con el presidente Boric y con la ministra Tobá al respecto. Cristóbal. Uneus. Claro, yo encontré raro el timing. ¿Por qué? Porque estamos en la mitad de la campaña presidencial, este es un tema incómodo para la moneda, yo entiendo que él está hablando al sistema, ¿no es cierto?, para mostrar que él es inocente, ¿no es cierto?, que cometió un error, pero no un delito, como dice el titular de la entrevista, ¿no es cierto?, y por lo tanto, claro, los objetivos de él se contraponen con los objetivos del gobierno en este momento que quiere dar vuelta a la página. Yo creo que de haber sido incómodo para el socialismo democrático volver a hablar de este tema, y por lo tanto es extraño el momento en que él hace esta entrevista. Ahora, solo pensando en Monsalve, porque yo creo que esto tiene que ver más con lo que tú dices, la estrategia de la defensa. Se termina esta semana el periodo de investigación de esta causa y si no hay una ampliación en el plazo, la Fiscalía debiera acusar y ya entrar en tierra derecha. Eso es una cosa. Y lo otro es que se cumple un año desde que ocurrieron los hechos. No desde que supimos, pero desde que ocurrieron. Entonces, eso explicaría el momento, digamos. Pero claro, Cristóbal dice, pero esos tiempos no tienen que ver con los tiempos políticos, claro, en la mitad. Claro. Pero tú crees, Cristóbal, en ese sentido, le doy la palabra a Claudio, pero que esto perjudica o, claro, incomoda al gobierno, pero a la candidatura política de Jara, pensando que ella es la candidatura. No, Jara estaba en el comité político en La Moneda en ese minuto. Pero nadie le ha apuntado a ella, sino a Carolina Toá. Sería diferente si la candidata fuera Carolina Toá, ¿o no, Cristóbal?
No, claro, pero en el fondo, si esta entrevista hubiera sido antes del debate, le habrían preguntado en el debate y si genera repercusiones, puede ser que en el próximo debate se lo pregunten o en la próxima entrevista, porque claro, ¿qué habría hecho ella siendo presidenta respecto al caso? Entonces yo creo que vuelve a poner el tema en la agenda política. Yo entiendo que se cumple un año y que se cierre la investigación, pero sabemos que la fiscalía, entre que cierra investigación y hace la acusación, pueden pasar meses también. Sí, es cierto. Bueno, vamos también a lo que deja el debate. ¿Querías preguntar algo más sobre Monsalve, No, Claudio? si le perjudica No, por supuesto que incomoda a la moneda, como dice Cristóbal, a la moneda y a su candidata, digamos, si es que esto... Pero lo que dice, un poco lo que decía la Claudia más temprano, hay un poco lo que dice Monsalve, que es su versión, es una versión que conocíamos. Sobre esta conversación en los días posteriores, que el presidente, de hecho, se ha dicho como que el gran error fue no haberle pedido la renuncia inmediatamente. Eso es, o sea, claro, es revisitar algo que no fue, parece, bien resuelto en su momento, ¿cierto? Lo dijo la ministra Orellana, lo dijo Camilo, no sé, lo han dicho todos. Pero no es distinto, no es que revele algo de, oh, mira, ¿no? Dos cosas. Lo primero es que, esto es bien obvio, ¿cierto? Pero si Monsalve no hubiera dado la entrevista, no estaríamos hablando de esto ahora, y eso mismo va a ocurrir en el punto de prensa de Camila Vallejo hoy día, si es que tiene, en los futuros debates. O sea, yo creo que en ese sentido, como dice Cristóbal, incomoda al oficialismo y a su candidata, pero luego además ocurre que no es solo que reviva el tema, que desde luego que es ingrato para las fuerzas que hoy día están en la moneda, sino que además en los márgenes también pareciera haber, como decía antes, cierta tensión o contradicción, que como dice Connie, es verdad que no, tampoco es del todo novedosa, pero que obviamente va a obligar a preguntarle a los involucrados. Por poner solo un ejemplo, Camila Vallejo en algunas de sus declaraciones previas había dicho que como ciudadano común tenía el legítimo derecho de plantear su punto de vista, pero no era el espacio de la moneda para hacerlo. Y resulta que ahora Monsalve vuelve a revivir su versión, en virtud de la cual esto fue acordado con el presidente Boric, con la exministra Toá, y eso obviamente que una vez que revive el tema va a resultar muy ingrato para cualquier personero del oficialismo que le pregunten. Así que yo creo que sí le complica, obviamente, no es algo grato, y es probable que cada vez que salga este tema aquí hasta la elección presidencial, quien quiera que sea el involucrado, el que le pregunten de parte del gobierno o de la candidatura de Janet Jara, no tenga nada muy grato que decir. O sea, en el mejor de los casos va a marcar distancia la moneda y va a significar una nueva tensión entre las fuerzas oficialistas. Ya, vamos con las encuestas post-debate, porque me llama la atención porque... Tan distinta. Primero porque el argumento era, las encuestas son un factor súper importante y vamos a empezar ahora en el primer debate a ver, ¿no es cierto?, cómo se mueven las aguas. Algunas encuestas muestran, por ejemplo, Panel UDD. Panel UDD y Criteria muestran algo un poco parecido. Un poco parecido, pero cada vez muestra a Evelyn Matei al alza y Jara y Kast a la baja. Las otras lo muestran, sí, Criteria, por ejemplo, muestra a Jara en primer lugar, bajando menos 2 puntos, muestra a Kast en segundo lugar, pero ahí pegadito, bajando 1 punto, y Matei bajando 3. Entonces, ustedes que de estos temas saben, ¿qué opinan? Cristóbal Neuhaus. A ver, yo lo que saco en limpio es que, independiente de algunos movimientos, el debate no tuvo grandes consecuencias. Entonces, si yo saco el promedio de las encuestas, la cosa sigue más o menos igual, dependiendo si yo le creo un poco más a la UDD. Kast viene bajando hace un par de semanas, pero Evelyn Matei no sube lo que sube Kast, lo que cae Kast. Entonces, para mí el debate yo lo encontré fome. Yo pensé que Evelyn Matei iba a arriesgar más porque tiene que subir. Yo entiendo la estrategia de ella, pero los números se están moviendo demasiado lento. Y Kast está complicado. Él no tuvo un buen debate. Me sorprendió Kaiser. Kaiser, yo encuentro que para su electorado lo hizo muy bien. Y bueno, y Mike Nichols yo creo que fue el gran revelación porque pudo mostrar cómo es él y qué es lo que piensa un candidato totalmente desconocido. Porque nadie lo había escuchado y porque, claro. Tuvo un tono como que contraprogramó, digamos, con su tono. Pero algo que también hizo Evelyn Matei de alguna manera con eso de como la esperanza, etcétera. Ahora, Claudio, ¿tú también crees que no pasó nada con el debate? Porque en la Academ muestra lo que se comentó los días posteriores, que
que Matei, no sé si fue la ganadora junto con May Nichols, pero que lo había hecho bien versus una Janet Jara y una José Antonio Kast, que no lo habían hecho bien. Y eso se refleja en la CADEM, pero no en las otras encuestas. Efectivamente, no se refleja en las otras. A ver, varias cosas. Lo primero es que a mí me da la impresión, coincidiendo con Cristóbal en lo principal, que con la excepción de CADEM justamente no hay grandes movimientos significativos respecto de que los que están en los 2 primeros lugares siguen ahí, la que está en tercer lugar se mantiene y que los escenarios de segunda vuelta, por más difícil o no tan cómodo, en fin, como se quiera decir que haya sido el debate para Kast, bueno, los escenarios de segunda vuelta de Criteria, de la misma CADEM, que podríamos decir que es la peor encuesta para Kast o la mejor para Matei, en fin, pensando en esa competencia, bueno, los escenarios de segunda vuelta de CADEM muestran que proyectaba base 100, hoy día sería 60-40 entre Kast y Janet Jara, lo cual no deja de ser sorprendente porque uno esperaría una segunda vuelta más disputada. Entonces yo coincido con Cristóbal en que movimientos significativos no se observan. Pero la pregunta si es que eso así es por qué. Y a mí se me ocurren al menos 2 explicaciones. La primera es porque el tono del debate, y esto no creo que sea un problema del formato, el formato fue parejo para todos, era difícil hacer interactuar a 8 candidatos al mismo tiempo, y en eso creo que el formato estuvo razonablemente bien logrado para hacer además la primera experiencia con estos 8 candidatos. Pero el tono del debate, más allá del formato, fue un tono que, por así decirlo, confirmó el momento que vive el país. O sea, los temas prioritarios fueron seguridad, empleo, economía, y en esa cancha me parece que Janet Jara tiene severas dificultades para crecer, y los candidatos de oposición, alguno lo hará mejor, otro lo hará peor, pero están cómodos en general en esa cancha. O sea, yo creo que es difícil que un debate en el cual el momento país se refleje de modo tan nítido a nivel de las prioridades, es difícil que un debate así mueva la aguja de modo tan significativo. Y lo segundo, que yo también creo que puede contribuir a que no hayan grandes movimientos, es algo que comentaba ayer Juan Ignacio Brito en una columna del Mercurio, y es que la mayoría de los candidatos tuvo una performance o bien demasiado cuidada, o bien con exceso de histrionismo, pienso en Meo sobre todo, y eso tampoco colabora, me parece, al crecimiento de los candidatos que o se cuidan demasiado o caen en ese tipo de actitudes. Parisi muy odioso con Matei, o sea, eso obviamente no le suma. Y claro, como decía Cristóbal, pero cierro con esto, Claudia, 2 segundos. Si es que eso es así, cierro con algo que decía Cristóbal, y es que yo también esperaba que Evelyn Matei, que digámoslo así, que es la candidata que debería arriesgar más, dado que es la única que pareciera poder alcanzar a los 2 primeros, y también hubiera esperado que hiciera algo más, por más de que su desempeño haya sido correcto y por más que le haya respondido muy bien la hostilidad a Franco Parisi. En eso yo creo que para mover la aguja hay que correr un poco más de riesgo. Cristóbal, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que además a mí no me gustó el formato. ¿Qué significa esto que cada candidato decide cuándo puede hablar y cuándo quiere hablar? Eso yo creo que favoreció a los que van primero. Porque incluso en varios momentos los periodistas le decían a algún candidato que no había hablado, ¿y usted no quiere hablar? Sí. Para mí los debates que el periodista decide cuándo interpela al candidato con la pregunta que él quiere en ese momento. Entonces yo encuentro que el formato, a mí en lo personal no me gustó. Yo entiendo los desafíos, los 8 candidatos y lo que dice Claudio. Difícil. Pero en ese sentido fue poco informativo, yo creo que en parte por el formato. Sí. Claro, lo que pasa es que solo para puntualizar, porque es súper difícil el desafío de tener 8 candidatos y lograr como esa expectativa que se tiene de los debates de que debatan entre ellos. Entonces, y la idea de un formato como este es quitarle protagonista al que no se transformen en entrevistas de los periodistas a los candidatos, sino que debatan entre ellos. Y por eso se les da esa libertad y esos espacios, pero tienen que tomarlo. Entonces, si los candidatos no lo toman, es difícil. Pero solo una cosa, porque me pregunto si efectivamente esperábamos que en este debate los candidatos llegaran a desplegar sus programas. El propio Marco Enrique Ominami me dijo que hasta el 22 de septiembre no había programa. ¿No será que esta es la primera aproximación, el primer como clima emocional en el cual cada candidato más bien como que exponía o daba a conocer como su performance, lo que encarnaba como candidato? Y en ese sentido no era tanto los contenidos o la impugnación o el debate, usted dijo, porque lo hicieron entre ellos. O sea, Evelyn Matei, cuando finalmente, ¿no es cierto?, enfrenta a José Antonio Kast y le dice, a ver, pero explícame cómo tú vas a hacer el ajuste. El ajuste o un frenazo, ¿no es cierto?, de 6.000 millones de dólares en 18 meses, porque yo con mi equipo ha sido imposible hacerlo, salvo que tú quieras descontar gastos sociales.
Entonces, no era mucho más como el despliegue como casi anímico de lo que significaba cada uno de los candidatos, más que los contenidos. A ver, yo estoy de acuerdo en que estas instancias no son en primer lugar o de manera principal para desplegar el detalle de los contenidos, sino más bien para mostrar el carácter de una candidatura. Eso. Pero ese carácter, ese talante, implica varias cosas. Es una mezcla entre narrativa, puesta en escena, también presentar propuestas. Y yo en ese conjunto hubiera esperado que Evelyn Matei arriesgara un poco más, pero por lo que decía antes, porque me parece que es la única candidatura que está en un lugar expectante. O sea, por decirlo así, el objetivo de Kast es mantenerse. El no equivocarse, como se quiera decir. El objetivo de Jara, por supuesto, debiera ser crecer porque es la única candidata del oficialismo, pero hasta ahora nada amenaza su paso a segunda vuelta. Esto puede cambiar en las próximas semanas. Y los que vienen más atrás de Evelyn Matei tienen muchas dificultades para acercarse a los primeros puestos. En cambio, Evelyn Matei es la candidatura que, estando en tercer lugar y además mirando encuestas como Cadem, pareciera que todavía tiene una chance de acercarse a disputar un hipotético paso a segunda vuelta. Entonces, ahí yo creo que hay que arriesgar más en el conjunto. Ya, pero espérate, solo una cosa, ¿cuánto uno espera que arriesgue? ¿Cuánto uno espera? Tus expectativas de cuánto que... Pero, de lo que ella necesita para crecer. Ya, pero hoy día, a diferencia, antes del debate, ¿uno tiene la sensación de que Evelyn Matei ya se estancó y va rueda abajo? ¿O uno queda con la sensación de que Evelyn Matei como que está levantando cabeza y que probablemente empieza a ser más competitiva? Digo, solo a ver como a nivel de percepción de ustedes como expertos. No, sin duda que Evelyn Matei hoy día está mejor que hace un mes, ¿no es cierto? Uno sabe más de su nueva estrategia, de la tranquilidad que tuvo cuando Parisi la interpeló, ¿no es cierto? Esos 3 o 4 segundos que mucha gente ha estado muy nerviosa, ¿no es cierto? Claro. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido, claro, a Evelyn Matei el debate le puede haber servido para la estrategia que venga después del 18. Mi punto, y yo creo que aquí coincidimos con Claudio, es que queda poco tiempo, ¿no es cierto? Porque la diferencia con Kast no son 2 puntos, en algunas encuestas son 6, en otras son 8, entonces 6 puntos es una distancia grande para darlo vuelta, y por lo tanto, en ese sentido, yo quizás, en el sesgo personal, hubiera esperado una estrategia un poquito más frontal, convencida, no sé si agresiva, pero sí como marcando más la diferencia y por qué la gente iría a votar por ella y no por José Antonio Kast. Y es ahí donde yo sentí que faltaba algo. Agrego un punto a propósito que dice Cristóbal, y en parte vinculado con la pregunta de Claudia. Yo creo que Evelyn Matei y su comando tienen que hacerse una pregunta que no es fácil de responder. Yo creo que de hecho es muy difícil. Y es que si uno mira a Panel Ciudadano UDD, si uno le cree a ese trabajo de panel que trae desglosado por segmento socioeconómico, Evelyn Matei está muy bien posicionada en lo que podríamos llamar la élite y bastante mal en el resto. Totalmente. Entonces, yo creo que eso levanta una pregunta respecto a la puesta de escena general, porque es verdad que parece haber encontrado un tono, un lugar, como dice Cristóbal, en comparación con un mes atrás, las cosas obviamente se ven mejor, pero una candidatura no se puede sostener solo en el apoyo de la élite, y yo creo que ese es un dato muy ingrato y que también debiera levantar preguntas sobre cómo lo hace, que es difícil, un rostro de la política tradicional para empatizar con la ciudadanía en lo que va más allá de la S1, según los términos de Panel Ciudadano UDD que trae desglosado, y yo creo que eso, o sea, responder, al menos formularse esa pregunta, es clave de cara al poco tiempo que queda, porque tal como dice Cristóbal, son muy pocas las semanas que van entre post fiestas patrias y antes de la primera vuelta. Es un buen punto ese, que el panel ciudadano UDD lo muestra, que finalmente son los cruces por estrato socioeconómico. Claro, nosotros sabíamos que en el votante obligado Kast estaba muy bien posicionado, pero yo no había visto una lámina que mostrara de modo tan nítido la dificultad de posicionamiento de Evelyn Matei en digamos, el resto de la ciudadanía, lo que no es la élite, y yo creo que es un desafío bien relevante. Claro, y complementando con lo que dice Claudio, ¿no es cierto? UDD también muestra ahora, creo que hoy día o ayer, la diferencia por zona geográfica, ¿no es cierto? Evelyn Matei muy bien en la región metropolitana, pero con desafíos importantes en el sur y en el norte. Entonces eso también habla un poco de esta
al público que le está hablando. Yo creo que ella tiene varios desafíos que tiene que enfrentar y uno esperaría que después del 18 algo de eso se vea. Bien. Cristóbal Neus, Claudio Alvarado, nos vemos después del 18, que tengan unas bonitas fiestas, que lo pasen muy bien. Me imagino a Cristóbal Neus ahí parrillando, te veo, te veo parrillando, te veo. Chao, que estén muy bien. Chao. Un abrazo grande. Chao, gracias, que estén muy bien y cerramos.